Hombres y mujeres del mundo. El sábado pasado empezamos a desarrollar un tema que guarda relación con la respuesta que debemos de buscar a través de la toma de conciencia sobre la diversidad de los problemas que aquejan la historia de los pueblos de América, sin hacer excepciones como de los pueblos del mundo. Las Naciones Unidas, a través de su programa, ha presentado su informe, por ejemplo, y empieza diciendo esto: vivimos momentos de incertidumbres, es decir, que están flaqueando los derechos fundamentales que merecen los hombres y mujeres del mundo, los integrantes de la especie humana. ¿Por qué no decir ese derecho que brota de la naturaleza, ese derecho que brota del comportamiento y el accionar por el hecho de haber nacido, en igualdad de condiciones, sin hacer excepción alguna? Necesitamos que las personas tomen conciencia que los derechos que corresponden al pueblo no se los regalan, por lo cual hay que dar pasos a la toma de conciencia. Para tal fin, debemos leer y estudiar en busca de conocer la historia universal y la nuestra. Investigar, informarse, dominar datos acerca de cómo marcha la economía nacional y mundial. Es una necesidad impostergable. No podemos incursionar en la política o en la economía o en los estudios, cual que sea su naturaleza, si ignoramos, por ejemplo, que 2.000 millones de seres humanos viven con menos de $2 y 1.000 millones reciben escasamente $1 al día, es decir, 50 pesos. Debemos saber cuántos niños mueren antes de nacer o antes de cumplir 5 años, o las madres que mueren al parir, o los millones de seres que no consumen agua potable, así como los que mueren siendo analfabetos, que no saben ni leer ni escribir, y sabiendo, no tienen un concepto de razonamiento. Nosotros tenemos que comprender la situación del agua en nuestro país, y de eso deben de hablarte, porque estamos padeciendo momentos difíciles. Quiero que sepa, y aquí voy a hacer un paréntesis, el nivel del agua de los embalses se ha reducido por la sequía. No lo vemos en estos días porque ha estado lloviendo, pero hemos tenido momentos difíciles y estamos observando cómo se reduce el porcentaje en el abastecimiento del agua. Actualmente, el consumo de agua por persona triplica la media mundial y la disponibilidad superficial del líquido por habitante por año es baja respecto a los parámetros internacionales. Quiero que sepa que ya se empieza a decir que va a haber guerra por el agua, así como se han dado guerras por el petróleo. Se considera que el agua va a costar más que el petróleo, porque el mundo está sintiendo los efectos de la destrucción de los valles, de las montañas, de las cordilleras. Las guerras en Arabia, las guerras en África, las guerras por doquier. Hoy se estremecen las entrañas mismas, o la entraña misma de la tierra, de la naturaleza. Por esa razón, tenemos que comprender nosotros que para el 2025 faltan 2 años,
16 provincias en nuestro país tendrán una presión hídrica de escasez crónica. ¿Por qué? Porque nuestros ríos se están secando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo un uso desmedido. ¿Por qué? Porque no tenemos un concepto de cómo cuidar la naturaleza, cada árbol, cada especie de la naturaleza. ¿Por qué? Porque nosotros no le damos un buen uso a ese líquido. ¿Por qué? Porque tampoco comprendemos que la población dominicana y su demanda de agua crece cada año, pero hay menos. No tenemos control cómo usar el agua para el reguío agrícola. No comprendemos qué productos podemos dejar de sembrar y buscar uno similar, pero que necesite menos agua. No comprendemos cómo usar el agua ni para bañarnos. Tú te bañas, te lo he dicho otras veces. Te metes debajo de la ducha si hay ducha, porque hay muchas casas que no cuentan con ducha. Tienen que seguirse bañando en el patio. Aunque la casa tú la veas bonita por fuera. Y sucede que te mete a echarte agua. Te enjabona con el agua. Y no te das cuenta que el mayor enemigo del jabón es el agua. Y no te das cuenta que tiene que cerrar la ducha, la llave, para entonces empezar a bañar, a entregarte, como se dice. O coger un musú, o coger uno de esos elementos que hoy venden para poderte estregar con él. No, tenemos que tener conciencia. Las regiones hidrográficas en nuestro país, Yaque del Norte, Yaque del Sur y Camus, presentan el panorama más preocupante de escasez del líquido en la República Dominicana, con tendencia a agudizarse en los próximos años. Para el 2020, la disponibilidad de agua en la región Yaque del Norte era de 3.122 milímetros cúbicos al año, mientras la demanda era de 3.721. Un 119% de escasez mayor a la disponibilidad. En la de Yaque del Sur la demanda superó en 101% la disponibilidad. Si no comprendemos que en el país hay 8 provincias con una presión hídrica muy fuerte o de escasez crónica, pero se estima que el número crezca a 16 para el año 2025, si no se toman las medidas correctivas. Actualmente están en esa situación, por ejemplo, las provincias Peravia, Azua, Barahona, Pedernales, Independencia, Bauruco, San Juan, Valverde y Montecristi. Quiere decir que en pocos años en esa provincia no se encontrará una gota de agua. Pero nadie habla de eso. Tomamos agua, pero no la tomamos como en Estados Unidos, tomándola de la llave, como en España, como en Francia. No solo agua potable, sino agua preparada con los elementos químicos necesarios, la sustancia química necesaria. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos privatizado el agua. ¿Y por qué hemos privatizado el agua? Por ejemplo, Corazán nos da agua, pero ¿quién bebe agua aquí de la llave? Los pobrecitos. Aquellos trabajadores que no ganan suficiente tienen que tomarla, pero hay un porcentaje muy elevado que compra el agua. Entonces, esos botellones que para el 2007, para el 1997 o el 2007 costaba 7 pesos. Hoy cuesta 50 o 60 pesos un botellón de agua. ¿Quién ha dicho que el agua hay que venderla? ¿Quién ha dicho que el agua tiene que tener un precio? Es una responsabilidad del Estado a través de del gobierno
de dar esa respuesta de protección a un pueblo, porque el agua está elevada a la categoría de los derechos humanos. Y en nuestro país es un derecho elevado a la Constitución de la República del 2010. Entonces nadie tiene que mendigar una gota de agua. Por el contrario, debe ser educado, concientizado para cómo proteger, economizar el agua. En las ciudades mojamos los jardines a toda hora, cuando eso debe tener una regla, debe tener un horario, una hora determinada, un minuto determinado. Pero cada día hay más desmonte, cada día todos los ríos se encuentran que en las orillas no hay raíces porque no reponemos los árboles que se caen o se tumban con los vientos. Nadie te habla del agua. Nadie te educa de cómo ingerirla y de la necesidad de ingerirla. Nadie te habla del valor del agua. Dile a esos políticos, a esos que aspiran a ser presidente, senador, diputado, regidor, que un día por lo menos en tu barrio, en tu sector, te invite para hablarte de eso. Pero no, solo se limitan y se preocupan porque tú votes por él, pero sin tú saber por qué ni para qué va a votar, porque no sabe cómo piensa y en base a qué quiere gobernar y qué va a ser su programa de gobierno en el capítulo agua. Y eso es duro, tener uno que decirlo, porque es un tema neurálgico. La población dominicana y su demanda. Encontré en un artículo del Diario Libre del 24 de enero del 2022, dice así: la demanda de agua crece cada año. El diálogo convocado por el gobierno debe tener conclusiones. Las regiones hidrográficas, Yaque del Norte, Yaque del Sur y Camuy, ya te dije lo que está ocurriendo. Esos ríos que eran caudalosos, hoy están teniendo limitaciones. Me pregunto y busco respuesta. ¿Qué es lo que tú quieres como hombre, como mujer, como ser humano? ¿Qué es lo que tú buscas caminando sobre la tierra, moviéndote? Si tú no aprendes a conocer tus derechos y tus valores. Entonces, ¿quiénes somos? No somos nadie. Somos igual que el caballo, somos igual que el toro, o la yegua, o la vaca. Solo sobrevivir por sobrevivir. Para no llenarme de ira voy a hacer una pausa y retorno en un segundo, porque estoy bravo contigo.